Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En el año 2017 comenzó a salir mi blog La Pregunta. Venía como una especie de hermano menor de La Respuesta, que venía de 1988. Y dije que habría entre los programas una natural interrelación. La pregunta los miércoles en redes y la respuesta en televisión el fin de semana. Lo he practicado bastante en hecho, cosas que digo domingo que van a aparecer el miércoles, cosas que escribí el miércoles que van a ser ponderadas el domingo, ampliadas o perfeccionadas en la medida que esto se pueda hacer. Pero nunca había tenido un tiempo tan interesante como este. El que haya visto el blog La Pregunta del miércoles, es posible que se haya asombrado como se asombraron muchos de mis amigos que me llamaron, que me vieron, que me hablaron. El título indica todo. 1507 palabras, 37 palabras, de una cita memorable. Una inteligencia superior en su error ayudó la tragedia. Miren qué título más expresivo para el que esté manejando los elementos y componentes de la gran crisis de Haití y de la natural turbación que a nosotros esto nos está provocando y los peligros que están abiertos de cosas mayores. Algunos amigos, según dije, me llamaron. Oye, qué interesante, porque tenía un subtítulo que decía Carter, Powell y Nunn lo presintieron todo. ¿Qué hice yo? Que seguí ponderando la crisis, pero conforme a la tesis que he mantenido en La Respuesta, de que ha habido un diseño. En una primera fase se intentó la cuestión de los 19 campamentos de 20,000 habitantes cada uno, 500,000, cuando el presidente Clinton y la negativa dignísima del doctor Balaguer, presidente de la República, para admitir tal cosa. Los refugiados. Digo, no, hagan eso del otro lado de la frontera. Eso le costó, ya sabemos, sanciones, le quitaron dos años a su periodo presidencial, del 94 al 96, se lo dejaron. Bueno, pero después sobrevinieron acontecimientos. Y entre ellos hay uno que yo le he dado mucha importancia, que es el error que yo llamo de la inteligencia superior y brillante de Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, muy empecinado en reponer a Aristide en la presidencia de Haití, luego de su derrocamiento. Eso me llevó a leer este libro. Miren que es tan pesado que me da trabajo subirlo. Mi vida, Bill Clinton. Un libro que yo he descrito como interesantísimo,
muy bien escrito, muy bien pensado y en una forma realmente fascinante. Es un señor intelectual. Me puse a revisar y a estudiar todo el libro. Fui marcando la cantidad de páginas que él dedicó de ese libro al problema de Haití. Un libro de casi 1000 páginas, le dedicó 11 a contar cosas de Haití. Bueno, desde que él vino en la luna de miel con Hillary, la asistencia de él a una sesión de vudú, que yo llegué a decir, parecía como una especie de arqueólogo, buscando en la prehistoria cosas. Pero después está el capítulo relativo a la reposición de Aristide. La flota, 2 portaaviones, no sé cuántos cruceros, 60 aviones, 15.000 hombres listos y fuerzas especiales, paracaidistas. Bueno, una invasión full, a todo dar, de Haití, para reponer a Aristide, que él consideraba que había ganado las elecciones y que los guardias, el ejército, eran una serie de bárbaros, el general Serrat a la cabeza, y describía atrocidades, ¿no? Matar gente en la calle, perseguir a los que no estaban de acuerdo con el golpe militar. Él describe de tal modo, en 1537 palabras, ¿cuál fue su decisión? ¿Quiénes estaban en favor? Muy pocos en su gobierno para reponer a Aristide y quiénes no. Y él en el medio con su decisión tomada nombró una comisión nada más y nada menos que presidida por aquel ciudadano del mundo que es el expresidente Jimmy Carter, un hombre reconocido y respetado mundialmente como un hombre razonable, de paz, un instrumento realmente de la paz. El general Powell, un brillante general de 4 estrellas norteamericano, oriundo de Jamaica, pero brillantísimo, que era el secretario de Estado. Y el senador Nunn. Entonces describe ahí, en una forma increíble, las cosas cómo ellos se dividieron. Incluso hay una parte que a mí me chocó siempre, porque él dice, Carter, no me explico por qué, hizo una relación especial con Cedras. Powell decía que no, que solo el ejército podía mantener la normalidad relativa para volver a la democracia. Y Nunn, que no quería por nada del mundo que se repusiera Haití, porque él decía que no cumpliría nada de lo que prometió. Bueno, como él, pese a esa comisión que le llevó a dar una especie de ultimátum, que en un momento que Carter le pide cierto aplazamiento de 1 hora, para ver si convencían a Cedras que saliera para que no hubiera invasión y guerra. Él le dice, sí, está bien, te voy a conceder la hora. Cuando se estaba acercando a la hora, le dice, salgan ustedes, que yo no sé lo que pueda ocurrir cuando comiencen como los tiros, es lo que uno entiende. Salgan de ahí. Pues bien, yo hice un ejercicio con esa pregunta del miércoles. Una cita larga, bueno, 1537 palabras, varias páginas, todo el transcribí de este libro, la confesión plena, rotunda
inequívoca del presidente Clinton de lo que él hizo para reponer a Aristides. Y me llamó siempre la atención, y así lo estuve censurando desde la respuesta, la disolución del ejército. Que incluso cuando se produjo hubo un ministro de Aristides y esos altos jerarcas de entonces que dijeron públicamente, y nosotros conservamos las publicaciones, bueno, ya nosotros cumplimos lo nuestro, disolvimos el ejército nuestro, ahora le toca a ellos hacer lo mismo con su ejército. Y yo siempre fustigué eso. ¿Y esto qué es? Ahora, cuando ese trastorno inmenso del colapso trágico de Haití está atrayendo la atención mundial, ha pasado a ser un tema de escala mundial, porque, por razones que he explicado también en la respuesta, hay dos superpotencias extracontinentales, Rusia y China, en el Caribe, con intereses ya manifiestos e interesantes en los problemas del Caribe. Los antecedentes, la promesa de China de invertir 15.000 millones de dólares. Rusia, de su parte, la construcción de 2 plantas eléctricas enormes en Cabo Haitiano y Puerto Príncipe, y 4.000 millones. Y entonces todo ese lío que se ha armado en el Consejo de Seguridad, unas Naciones Unidas, cueva de trampas que fracasa nuevamente y dicta una vergonzante resolución a los estados voluntarios que quieran participar. Lo autorizamos, pero que sepan que eso es ajeno a nosotros. El caso es que todo ha terminado en un vacío de poder inmenso, tan peligroso, que, Dios mío, CARICOM logra organizar una especie de gobierno de transición en Jamaica. De eso ya hace más de 10 días, 12 días. No han podido establecerlo. ¿Por qué? Porque está tanto en manos de las guerrillas, de las pandillas criminales, que esto han dicho, no. Pues nosotros hay que informarnos todo lo que se va a hacer. Y Guy Philippe dice, yo tengo que ser miembro del Consejo Presidencial y dirigirlo. Este Guy Philippe, el hombre que vino desde una cárcel de Estados Unidos, cumpliendo una condena de 17 años, solo con 6 cumplidos, a venir a optar por la presidencia de Haití. Bueno, en ese conflicto enorme, esa cita larga, como decía, movió el interés de muchos amigos. Pero ven acá, ¿y qué es esto? Esa pregunta de 10 páginas tiene 4 páginas, casi 5, de la confesión de Clinton. Nos damos cuenta ahora por qué tú has hecho eso, que has calificado a Clinton en la base de la tragedia, por error, pese a ser tan inteligente, tan notable en sus actuaciones. Al leerlas, quienes no han leído el libro se encuentran por primera vez con un expresidente de Estados Unidos confesando en detalle lo que se hizo para traer al señor Aristides al poder. Y cómo cierra él su juicio diciendo, desde luego, una cosa era decir, ya repuesto Aristides, lo que se iba a hacer, y otra cosa era hacerlo. Reconociendo que de ahí fue que vino el papalebrú, el canibalismo, las persecuciones peores que las que le atribuían al ejército. Que es raro que un hombre de paz como Carter
un hombre, un ciudadano notable que yo llamo del mundo, el que prefiriera en las negociaciones era un general al cual le imputaba el señor Clinton todas las atrocidades. Qué raro, pensé que lo iba a manejar o lo debió manejar el general de 4 estrellas norteamericano. No. Quien manejó a Cedrá fue el presidente Carter. Un desastre. De ahí en adelante, todo el horror de lo ocurrido. Haití, y en medio de todas esas turbulencias, esa inestabilidad, ese desastre, bueno, el peor, el magnicidio en el aposento del presidente, un comando colombiano actuando, las pandillas que surgen, se adueñan del territorio, le exigen a la comunidad internacional con gran descaro. ¿Qué tienen ustedes? Tienen que informarnos lo que va a hacer aquí. No le ha dejado todavía, al momento que esto se graba, viernes en la mañana, montar su gobierno de transición. Claro, el diseño Clinton, pacífico, de campamentos, que Balaguer rechazara, se venía a sumar a la inmigración ilegal que tenemos. En aquel entonces era de sobre 1 millón, ya está cerca o más de 2 millones. Era una manera de injertar una nación por debajo de otra o por encima de otra, suplantar a la nuestra. Y ahí organizar todo, minoría étnica importante. Definitivamente, como dijera el señor Almagro de OEA, yo nunca había visto eso de 2 naciones en una isla. Que recuerden los que siguen la respuesta como yo les respondí. Qué raro, señor Almagro, porque usted conoce el Mediterráneo. Y usted sabe dónde queda Chipre. Y sabe la guerra entre chipriotas y turcos, las dos mitades de Chipre, que Naciones Unidas se tuvo que hacer representar desde el año 1957. El expresidente ecuatoriano, don Galo Plaza, que en paz descanse, fue su primer delegado allá y todavía permanece la supervisión de Naciones Unidas sobre esa frontera sensitiva, porque ahí hubo guerra y puede haber guerras más entre turcos y chipriotas. ¿Cómo que usted no conoce una isla que tenga 2 naciones? Usted no ha leído la historia nuestra. Usted no sabe los 12 años después de la independencia, lo que eso representó de guerra. Usted no sabe que la independencia nuestra se le entregó a España. Un héroe de la independencia se venció a sí mismo y entregó en anexión a España. Y el pueblo dominicano y el ejército popular, porque fue una guerra popular, le arrancó a España, a la República Dominicana, y venció sus ejércitos. ¿Cómo, señor Almagro? Usted no concibe esta nación, Estado. Pero bien, estoy contento por las reacciones que he percibido y recibido del método, vamos a llamarle así. En lugar de yo ponerme a hacer pequeñas citas, digo, voy a vaciar completamente estas 4 páginas, casi 5, de este libro, para que sea irrefutable lo que ahí se dice. Ese es el eje más profundo alrededor del cual ha girado el desastre, este que estamos viviendo. Después, ese diseño no se descartó, porque vino el presidente Obama, después del presidente Bush, que tuvo que sacar a Aristide por las atrocidades, enviarlo a Sudáfrica y después, a duras penas, dejarle regresar, pero con el compromiso de que no se puede mover, aunque su movimiento, la Balaz, está muy activo, incluso forma parte uno de ellos en la comisión de transición del gobierno que se ha hecho.
ese otro modelo dice, esa otra fase del modelo de diseño. El presidente Obama llega y le he contado cómo se emocionó en Perú, en Lima. Pronunció un discurso porque esa es otra inteligencia brillantísima. Estamos hablando de gente superdotada. Y después que termina su discurso brillante en una cumbre de las Américas, hace un alto así para despedirse y le dice a la delegación haitiana que estaba ahí: dígale al pueblo de Haití que yo he cumplido lo prometido. Y yo le he preguntado de la respuesta: ¿quién se lo prometió a usted? Al Caucus Negro, que es tan importante y decisivo en el poder norteamericano, a la nación del Islam, que hizo una manifestación portentosa junto a la estatua de Lincoln. Y dijo incluso uno de sus oradores que pronto aparecería un nuevo Vladimir en la isla, pero que no daba su nombre. No apareció uno, han aparecido decenas de pandillas dirigidas por Vladimires, todavía no identificados plenamente, porque así como han sido pandillas violentísimas, sanguinarias, secuestros, incendios, violaciones, miles y miles de asesinatos. Yo dije desde aquí, es previsible una metamorfosis, una transformación de pandilla a guerrilla. Le basta con una toma de poder, que la han intentado últimamente, con el símbolo de la Casa de Gobierno, porque no tienen palacio. Se cayó cuando el terremoto y no lo pudieron rehacer. Y que se pronunció un discurso vigoroso sobre el socialismo del siglo XXI. Entonces he dicho, como tesis, China, impasible como siempre, inmemorialmente impasible, aguardando una situación parecida, porque China en el Consejo de Seguridad, en una oportunidad que se propuso una fuerza multilateral a imagen y semejanza del desastre aquel del Minustah, 13 años para dejar el cólera sin hacer nada constructivo y al contrario, irse en un momento y dejar un vacío, execrar de Haití diciendo no volvemos más. Los gobiernos de Francia, Canadá y Estados Unidos, ahí no hay nada que hacer. Está todo dicho por cancillerías. Recogieron 15 días después la barbaridad de decir esas cosas, cuando saben la necesidad de levantar un esfuerzo mundial, para poder rescatar ese Estado desaparecido y proteger a esa nación que está entre el pavor y de los asesinatos y las persecuciones, pretendiendo esas potencias que se conviertan en hordas incontenibles y se derramen hacia el este de la isla de Santo Domingo, y que República Dominicana, previamente desacreditada por obra de Amnistía Internacional, del ACNUR y de todos los tentáculos burocráticos de la cueva de trampa de Naciones Unidas, barran con eso. Esa es la situación actual. Óigame, he luchado y a veces cuando busco documentos y veo cosas, digo, ay Dios, tú me diste de algún modo la oportunidad con la vida larga que tengo, ya muy avanzada, para ver estas cosas. Pero no me quitaste las energías para censurarlas y para prevenir y sobre todo
para llamar a la unidad nacional, casi como una obsesión. Yo he sido obsesivo en el ideal de la unidad nacional, como siempre, desoído. Pero me acostumbré a las desilusiones. Bueno, en esas condiciones, ¿qué traigo yo hoy en la respuesta? Una reproducción del método. Atiendan. La cita larga de la pregunta del miércoles de la obra Mi Vida de Bill Clinton acerca de cómo se repuso Aristide y del movimiento inmenso militar que hubo para llevar a cabo eso, que hoy no se puede pensar siquiera, o no se quiere pensar siquiera. Ese método va a ser seguido de otro método aquí. Está contenido en 1038 palabras. ¿Cómo? Entonces usted lo que hizo en el escrito de la pregunta de miércoles lo va a repetir con 1038 palabras. ¿De quién? De otro expresidente. Óigame, estoy trabajando los testimonios y las actitudes de 3 expresidentes. Los 2 primeros los señalé: Obama, brillantísimo, ícono natural y lógico en Kenia, por ser hijo de keniano, presidente de los Estados Unidos, que han conservado, tanto él como el presidente Clinton, una gran ascendencia y un gran poder, porque tienen una cercanía con el presidente Biden explicable, ahora al grado de que concurrieron porque tienen que salir en ayuda de su reelección, y sabemos cuáles son los trastornos, los problemas de su salud, que espero que los pueda superar. Su salud, diríamos, no, sino la merma considerable que ha tenido de aquel senador activo, elocuente, brillante, a la muestra de hoy. Obama designó a Clinton comisionado especial para el problema de Haití. Se me olvidaba ese dato. El expresidente Obama designó al expresidente Clinton como comisionado, una especie de, casi el que hiciera las veces de veedor y contralor de los recursos y de las cosas que hay aquí para poderlo organizar. Bueno, pero ustedes me dirán, bueno, y esas 1038 palabras de hoy en la respuesta, ¿de qué expresidente usted está hablando? De otro brillante, brillantísimo, con talento, una enorme cultura, experiencia de Estado, buen amigo de los expresidentes norteamericanos, por afinidades de ese tipo del intelecto. Leonel Fernández. ¿Y por qué va usted a leer algo de Leonel Fernández? Bueno, porque tengo que trabajar y explicar mi ilusión, cómo se encendió cuando se pronunciaron esas palabras. Y después decir algo de cómo se desvaneció o ha perdido el encanto por una actividad después de su partido, en compañía del PRD de Miguel Vargas y del PLD de Danilo Medina, ante la OEA de Almagro en Washington. Óigame. Vamos a leer una especie de proclama personal que hiciera el presidente Fernández, el expresidente Fernández. Y después diremos algunas cosas
tratando de interpretar por qué se produjo eso ahí y en ese momento. Lugar, Dajabón. Un escenario que cuando lo vi, dos generales retirados importantes de la República, especialmente el general Soto Jiménez, de alta preparación, un gran amigo, pero sin público. Era mirando hacia la frontera, mirando hacia Haití. Cosa que me sorprendió, pero que era tanta la alegría de oír al presidente Fernández rectificar errores, que lo pasé por alto. Errores, dije, cometidos fruto de estar participando en una campaña que todos parece que entendemos deslucida por la presidencia de la República, otra vez en mala compañía, en una compañía desastrosa que le ha hecho un daño enorme a su imagen, que estaba en pleno desarrollo, incrementándose en una forma admirable cuando fundara su nuevo partido, la Fuerza del Pueblo. El error consistió en mirar para atrás. La ingenuidad o error de creer una palabra siquiera de lo que pudiera venir de esas mafias, de la cúpula del danilismo, incluyendo al quebranto. Se le hizo el muerto. Bueno, si se va a morir por un cáncer de páncreas, que son el término fatal de 4 meses, bueno, trabajen ustedes en esa alianza de rescate. Y todos esos obreritos se alegraron porque son sus agendas también, volver a poder. Pero como expliqué la semana pasada, yo frente a Lionel he tenido siempre una actitud especial. Solo me faltó decirle la última vez que estuvo en mi casa y lo aconsejé, lo que le decía yo a Balaguer, y lo decía públicamente. A mí no me interesa el Balaguer presidente, sino el Balaguer historia. El tiempo me ha dado la razón y lo he podido ver. Ahora, mientras más años pasan de su muerte, más cálido es el recuerdo que se tiene de su obra. Y se le hacen reconocimientos importantes. No la declaración de padre de la democracia, aquella que el PRD leyera en un momento, no, sus obras y su prudencia y su patriotismo frente a los problemas verdaderamente fundamentales del país. Pero no voy a seguir con el exordio, vamos a leer las palabras del presidente Fernández. Declaración de rechazo a organismos internacionales por violación a la soberanía nacional de República Dominicana. Leonel Fernández. Hemos acudido en el día de hoy a esta región fronteriza, Dajabón, para, en nombre de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, y en el mío propio, expresar nuestra más profunda indignación por la reiterada violación a nuestra soberanía nacional en que incurren organismos internacionales como Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. ¿Oyeron ustedes a Leonel Fernández? Lo más reciente ha sido la carta abierta dirigida a las autoridades de nuestro país por Amnistía Internacional, en la cual solicita, entre otras cosas, que se detengan las expresiones colectivas de personas haitianas
y solicitantes de asilo. No somos autoridad. No somos autoridad en nuestro país, se refería a él mismo, pero como ciudadanos dominicanos nos sentimos hondamente agraviados, lesionados por la forma desconsiderada e irrespetuosa en que esos organismos pretenden imponer su voluntad sobre el destino de nuestro pueblo. Leonel Fernández. ¿Quién le ha dicho, quién le ha dado autoridad a Amnistía Internacional para trazar esas pautas al pueblo dominicano? ¿Cuáles son sus prerrogativas o competencias legales para reclamar tales exigencias? ¿Por qué se consideran ellos que se encuentran por encima de los atributos de soberanía de nuestro Estado nacional para imponernos su criterio? Leonel Fernández, podemos compartir su filosofía de respeto a los derechos humanos, pero consideramos algo noble y sagrado, pero su falta de conocimiento de las condiciones específicas y concretas que puedan estar ocurriendo en un país pueden inducirles a error. En esas circunstancias, en lugar de obrar en forma justa, estarían haciendo lo contrario, como lo es el caso en que están incurriendo con la República Dominicana. ¿Cómo es eso de que en nuestro país debemos adoptar medidas concretas y efectivas para eliminar y prevenir la discriminación racial en la implementación de nuestras políticas migratorias y sistemas de asilo, y adoptar protocolos para impedir la expatriación y reparar el daño a aquellas personas afectadas, así como restituir la nacionalidad de las personas de ascendencia haitiana? ¿Quién ha dicho que aplicamos medidas de discriminación racial en la ejecución de políticas migratorias y sistemas de asilo? Con anterioridad, Amnistía Internacional, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, había expresado también que los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país. Todas esas proclamas son infundadas, no se sustentan en la verdad, son contrarias al interés de la República Dominicana y resultan violatorias a nuestra Constitución. Ninguna entidad extranjera, sea sociedad civil u organismo internacional, tiene derecho a desacreditarnos con infundios ni a trazarnos pautas con respecto de medidas que debemos adoptar para proteger a nuestros ciudadanos. Leonel Fernández. Las decisiones que desde la República Dominicana se adoptan, oigan esto, para expatriar ciudadanos haitianos son las mismas que asumen otros estados respecto a extranjeros ilegales en su territorio. Naturalmente, el mundo debe comprender que en la actualidad la situación se agrava por las condiciones caóticas en que se encuentra Haití. Óigame, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021, Haití desafortunadamente se ha convertido en un estado colapsado, donde prevalece un vacío de poder y una situación de inestabilidad política crónica. Bandas criminales se disputan el dominio de su territorio, establecen alianzas como la del G9
sembrando la muerte y el terror entre sus ciudadanos. Saquean, secuestran, asaltan, incendian, toman cárceles y liberan prisioneros y mantienen en zozobra a la población haitiana. Lo que está teniendo lugar en Haití genera preocupación en la República Dominicana. Han construido un canal de manera ilegal, sin contar con el consentimiento del Estado dominicano, en violación al Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre ambos países. Y actualmente existe un legítimo temor que ante la falta de autoridad en el vecino país, la violencia se extienda hacia el territorio dominicano. Por consiguiente, no es por consideraciones racistas que las deportaciones o la no aceptación de refugiados se produzcan en la República Dominicana, sino por razones estrictamente de seguridad nacional en nuestro país. Leonel Fernández, hacer uso del racismo para exigir no aceptar a ciudadanos haitianos en territorio dominicano en las circunstancias actuales de violencia en el vecino país es un acto de chantaje para desprestigiar a la República Dominicana ante la comunidad internacional. En la República Dominicana no existe el racismo. Es una comunidad de mezcla racial que siempre ha vivido en armonía, sin discriminación alguna. Con respecto a Haití, la República Dominicana fue el primer país en mostrar su solidaridad en ocasión del terremoto que tuvo lugar en enero de 2010. Fuimos los primeros en acudir en ayuda con alimentos, medicinas y equipos pesados para la remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes y restos. Los centros hospitalarios dominicanos recibieron numerosos heridos. Una memorable imagen circuló en el mundo de una madre dominicana lactando a un niño haitiano como símbolo de fraternidad entre ambos pueblos. Como señal de deseo de un futuro de oportunidad para la juventud haitiana, el pueblo dominicano hizo la mejor oferta que podría pensar la construcción de una universidad en Cabo Haitiano. Así pues, la República Dominicana ha demostrado ser un país fraterno y solidario con los momentos de desgracia e infortunio del vecino país de Haití. Pero es lógico suponer que cuanto ese sufrido pueblo cae bajo las garras de bandas criminales, la República Dominicana debe procurar protegerse en sus acciones delictivas, aunque organismos internacionales desorientados crean equivocadamente que ese derecho a la supervivencia constituya un acto de racismo. En lugar de acusar y pretender dar órdenes a la República Dominicana, Amnistía Internacional y ACNUR lo que ofrecen es contribuir, lo que deben es contribuir con buscar una solución a la situación de violencia y caos que actualmente reina allí. De esta manera harían una gran contribución para garantizar el respeto a los derechos humanos de 11 millones de ciudadanos haitianos. Mientras tanto, dejen a la República Dominicana tranquila, no la conviertan en responsable de los problemas de los demás. No es justo. Que viva la República Dominicana libre, soberana e independiente. Leonel Fernández Reina, en Dajabón. Ustedes comprenderán cuál fue mi júbilo. Digo, caramba, por fin fijó el líder una posición que lo separa y aleja de la bajeza de los claudelloses, de la Belique y de todos esos murmuradores, algunos de ellos mafiosos. Qué ilusión tuve. Y comencé a hablar de la unidad
En el fondo, recordaba cuando el presidente Abinader tomó las medidas de aumentar la seguridad en la frontera, nuestro ejército triplicado, equipos militares, la construcción del propio muro, la valla que le llaman, que es un muro, porque lleva detectores electrónicos para los ilegales, sus torres, sus 2 carreteras, una obra inaudita. Se le dijo de todo para desacreditar sus iniciativas. Eso es un gesto de oportunismo, logrero, en favor de su reelección. Entonces yo le digo ahora desde aquí al presidente Abinader, porque solo desde aquí puedo hacerlo, tome su gobierno esa proclama personal del expresidente Leonel Fernández y envíela a Naciones Unidas con sus tentáculos ACNUR y eso. Y algo todavía más delicado que ha subido, por lo que mi ilusión se ha desaparecido. Envíela y diga, ahí le mandamos el testimonio de un expresidente 3 veces sobre la actuación de ustedes en perjuicio nuestro. Esa es toda nuestra mejor defensa. Pero ¿qué ocurre? Que eso ocurre, valga la redundancia, que se produce la visita a Washington. El ingeniero Vargas Maldonado presidiendo una delegación porque van a exponer los horrores del gobierno que se quiere quedar no a las buenas, sino a las malas. Y la compra de conciencia, y la compra de cédula, y la violencia. Todo ese material que sabemos y nos hemos acostumbrado a oír, se produce durante los procesos electorales. La acusación a los gobiernos de sus excesos, no toman en cuenta, ni siquiera por vía de autocrítica y preocupación, esta gente nuestra que está emigrando no son tránsfugas. Esta gente fueron valiosos para nosotros, los de la fuerza del pueblo que han estado ingresando al PRM. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? No pueden ser vendidos. Se van por alguna convicción. Ahí ha habido casos de alcaldes sorprendentes. Bien, van allá a OEA y llevan eso. Pero después que hacen la descripción de toda la trama del fraude que ellos hablan, yo me llegué a pensar, se está preparando una abstención general y tratan de legitimar el proceso. No. Al final dicen que el gobierno recibe fondos ilegales ilícitos del Estado y del narcotráfico internacional. Ahí tuve que reírme, pensando quiénes lo decían, por Dios. El partido de César el Abusador, el gobierno de César el Abusador en OEA, hablando de fondos del narcotráfico internacional. Por Dios. Y ahí dije, el líder no es respetado. Aparece una carta dándole la total ventaja de un éxito de Amnistía Internacional y ACNUR en todas las denuncias que han hecho. Pero el líder no lo están respetando porque él fijó su posición. No, pero es un senador del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y eso dónde se envió? ¿A la OEA? No, a toda la prensa norteamericana. Danilo Medina y su cúpula, qué bien, qué buena maniobra, correcto. Pero entonces, sorpresa sobre sorpresa. Viene alguien y me dice, mire, en el gobierno del Sol de la Mañana,
un programa importante de televisión mañanera, ese senador que se afirma que firmó esa carta fue y lo negó. Esa carta no es suya, no la firmó. Entonces estamos en presencia de una atrocidad de venir a coincidir con la traición con los organismos internacionales, con un documento falso. ¿O fue que le temieron a que la contradicción con lo dicho por Lionel en Dajabón podía determinar una ruptura formal, definitiva, entre fuerzas que se sabe que cuando se reunieron fue una farsa? La que organizara el ingeniero Vargas Maldonado. ¿A qué sirvió esa reunión de fraternidad? Para anunciar que seguían separados. Están discutiendo quién va a quedarse con el Partido de la Liberación, quién va a quedar en tercer lugar. Todas esas bajezas de las pasiones y del hartazgo y del peculado impune que hasta ahora ha estado. Entonces digo, bueno, al líder le corresponde ahora tener la palabra. Mi opinión, la de siempre. Luis Abinader, presidente de la República, que ha obrado en una forma ejemplar, debe tomarle la palabra al expresidente Fernández, enviar su proclama como toda defensa de su gobierno, el gobierno de Abinader, y con ello quizás darle estribo y pie al proceso de unidad nacional que desesperadamente necesita nuestra patria frente a los inmensos peligros que enfrentamos. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Que asimismo Teleimpacto por sus canales 52 de Claro, 22 de Cable, a las 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo y 7 de la mañana de lunes reproduce este programa, que estaremos asimismo en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios espero estar con ustedes el próximo fin de semana y posiblemente acentuando el análisis de estas circunstancias tan inauditas, tan inusitadas. Gracias y hasta entonces, si Dios quiere.